Saludamos también a las personas que se están conectando a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Como siempre les digo, es un privilegio el podernos reunir. ¿Y por qué es un privilegio? Porque fíjense, tenemos un lugar donde congregarnos. Podemos reunirnos libremente en esta hermosa nación donde podemos expresar esa adoración a nuestro Dios con libertad. En otros lugares del mundo se le hace difícil a las personas poder exaltar el nombre de Dios, ya que solamente pronunciar su nombre es causa y motivo de persecución. Y en parte digo todo esto porque nos estamos conectando con esta serie que se llama Primera Carta de Pedro, así se llama nuestra serie. Estamos revisando la Escritura y en este caso estamos revisando la primera carta del apóstol Pedro a los hermanos cristianos que se encontraban en el norte de Asia Menor, hoy conocida como el país de Turquía. Y hoy vamos a estar hablando de este tema, piedras vivas. Y es que quiero decirte algo, los creyentes de aquellos tiempos la estaban pasando bastante mal. Esta serie la comenzamos la semana pasada con la primera parte y hoy es la segunda parte. La semana pasada hablamos de que tenemos esperanza, ¿cierto? Tenemos esperanza en la adversidad. Hoy vamos a estar hablando de piedras vivas. Y algunos dirán, bueno, ¿y de qué se trata eso? Bueno, ya lo vamos a revisar porque justamente vamos a estar viendo parte del capítulo 1 y capítulo 2 de esta epístola. Y revisaremos a más detalle qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pedro. Y como les mencionaba, los cristianos de aquel momento estaban viviendo un tiempo muy difícil de persecución. El contexto en el que se da esta carta se da justamente cuando estaba el emperador romano, en este momento era Nerón. Nerón, muy conocido por ser un emperador que tomó decisiones inhumanas, tomó decisiones crueles hacia parte de la población. Y ya les voy a explicar por qué. Resulta ser que en aquel momento histórico, y en ese contexto es que se da esta carta, la situación política, social, económica era difícil. Pero aparte de que era difícil, el emperador romano decide hacer una restauración en la ciudad y se le ocurrió la grandiosa idea de quemar. Bueno, al menos así nos lo dicen los historiadores, de que este emperador decide quemar parte de la ciudad provocando un incendio. Y de hecho queda en los escritos que cuando se estaba incendiando la ciudad de Roma, el hombre estaba con su arpa cantando como deleitándose de que la ciudad se estaba quemando porque la iba a hacer nuevamente. Pero esto fue muy triste porque por supuesto que murieron muchas personas en ese incendio, se propagó en gran manera, se vieron muchos afectados y rápidamente se dispersó por toda la región de Roma de que el emperador había ocasionado este incendio. Esto provocó obviamente en ese emperador una crisis, como querían decir, la gente no puede saber esto. Y culpó a los cristianos, ya que los barrios y los lugares donde habitaban los cristianos y los judíos fueron las zonas que no fueron afectadas. Pues lógicamente tendría sentido para la sociedad del momento de que esos cristianos habían ocasionado ese incendio. Y esto provocó una terrible persecución hacia los cristianos, pero no solamente que los perseguían, era que los torturaban, los quemaban vivos, le echaban cera y con sus cuerpos incendiaban lámparas en medio de la ciudad, le ponían pieles de animales y ponían a los animales a perseguirlos, hacían torneos o circos donde metían allí a los cristianos y ponían a los leones a que se los comiesen. Estamos hablando de una situación terrible, históricamente hablando, terrible, lo que vive el pueblo cristiano, los primeros creyentes, conocida mejor como la iglesia primitiva. En este contexto el apóstol Pablo, en esta situación tan difícil, o al menos esto creen y consideran los teólogos, de que el apóstol Pablo redacta y comienza a escribir esta epístola. La semana pasada hablamos de la esperanza, de que había esperanza, de que ciertamente a pesar de lo difícil que ellos estaban viviendo esos momentos, había esperanza aún para ellos. Y es que el apóstol Pedro, perdóname si dije Pablo, el apóstol Pedro, no sé, a veces digo Pablo, pero es Pedro. El apóstol Pedro, él trata de animar a estos hermanos. Él trata de darle sentido, trata de decirle, hey, ustedes tienen propósito, ustedes tienen razón de vivir. Ustedes tienen un Dios todopoderoso, ustedes son ciudadanos del reino de los cielos. Wow, pero la persecución era bastante difícil.
Sin embargo, la semana pasada estuvimos viendo de que el apóstol Pedro los anima una y otra vez a decirles: no se apeguen a las cosas de este mundo, no se queden en el plano terrenal, tenemos un hogar celestial. Y habla y menciona de que somos ciudadanos del reino de los cielos, de que todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ahora pasa de ser una creación de Dios a ser un hijo de Dios. Y por lo tanto, al ser hijo de Dios, por supuesto que tenemos la eternidad garantizada completamente en Él, porque Cristo regala su salvación para todo aquel que en Él crea. Amén. Así que alguno dirá: bueno, quizás nosotros no estamos viviendo persecución. Por eso decía al principio, somos privilegiados el podernos reunir, estar tranquilos, allí con una sillita cómoda, de pronto con el aire acondicionado, y perdone si hay un poquito de calor, pero ya ahorita los muchachos seguramente nos van a ayudar con eso. Pero estamos cómodos. La circunstancia de nosotros, y lo decía la semana pasada, tienes un hogar, amén. Tienes comida, amén. Tienes un lugar donde dormir, amén. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Porque hubo personas que realmente se la vieron bastante difícil. De esta manera, conectando ya con esta epístola y en estos tiempos difíciles, vamos a llegar a nuestro primer punto en esta tarde y vamos a comenzar a examinar la palabra del Señor más a detalle. Y es que el primer punto es: fuiste rescatado a precio de sangre. Esto es muy importante y esto es lo que el apóstol Pedro justamente le dice a ellos. Hey, ustedes han sido rescatados a precio de sangre. Es decir, lo que hizo Cristo por ustedes trasciende. Lo que hizo Cristo precisamente fue ocupar el lugar que nosotros merecíamos. Porque déjeme decirle algo, y quizás para algunos se hace preguntas en su mente: ¿y por qué? ¿Y la situación? ¿Por qué se dan de esta manera? Pues siempre yo hago un repaso y digo, es que el pecado del hombre, que son aquellas decisiones, aquellas intervenciones individuales que hace cada ser humano, sus propias decisiones, su propia voluntad, ese libre albedrío que Dios le ha dado, precisamente se encuentra caído, se encuentra separado de Dios por causa del pecado. Y ciertamente, ¿qué es el pecado? El pecado es todo lo que tiene que ver con transgredir los principios que Dios ha establecido. Principios, por cierto, que Dios ha establecido para cuidarnos, para protegernos. Pero nosotros los seres humanos, y así como pudieron ver, la actitud de Nerón refleja la maldad en el corazón del hombre. Porque la maldad en el corazón del hombre fue el que provocó el incendio. La maldad en el corazón del hombre provocó la persecución. La maldad del hombre hace guerras. La maldad del hombre provoca situaciones terribles. Y estoy seguro que de alguna u otra forma los que estamos aquí presentes, todos a lo largo de nuestras vidas nos hemos visto afectados por una situación difícil. Una ruptura, un momento disfuncional, una crisis familiar. Hemos experimentado la pérdida de seres queridos, hemos experimentado el dolor y el sufrimiento, de alguna u otra manera, ¿cierto? Y es que todo este dolor y este sufrimiento viene precisamente por causa de esa separación de Dios y el hombre. Por cuanto el hombre pecó, se separó y quiso hacer su camino, desprendiéndose de la voluntad de Dios, vino este desastre en la humanidad. Pero el apóstol Pedro les recuerda a estos creyentes: hey, ustedes fueron rescatados a precio de sangre. Ustedes, ya Cristo vino a rescatarnos, ya Cristo vino a transformar este dolor, porque ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más situaciones difíciles, porque Cristo ahora ha muerto por nosotros, y no solamente que ha muerto por nosotros, sino que ha muerto en nuestro lugar. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a revisar entonces este primer pasaje. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19, dice de la siguiente manera: tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres. Por supuesto, el pecado fue de generación en generación. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Repito, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo muere entonces por causa del pecado del hombre, porque Dios tenía que establecer su juicio. Pero al establecer su juicio, Dios no quería castigar a la humanidad, porque a veces nos han presentado un Dios castigador, un Dios que está ahí como que quiere castigarlo, esperándote ahí con el látigo en la mano para darte, cuando es todo lo contrario. Tenemos un Dios
que vino en amor a rescatarnos. Ciertamente va a establecer su juicio, porque la maldad merece o no merece precio. ¿La maldad merece o no merece ser juzgada? Claro que sí. Pero Dios, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha provisto a su Hijo. Dijo, ¿sabes qué? El castigo que iba a caer sobre la humanidad lo voy a hacer sobre Jesús. Y todo aquel que en Él cree no se perderá y tendrá vida eterna. Por lo cuanto en el nombre de Jesús tenemos salvación. Entonces Pedro le recuerda esto. Fíjense que dice, tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir. Y nos preguntamos, ¿qué será esto de esa vana manera de vivir? Vamos a ver algunos ejemplos de vanidad. Tenemos aquí lo siguiente. En primer lugar, satisfacción por cosas pasajeras, cosas vanas, ¿cierto? Cosas que tienen un tiempo limitado. Satisfacción por cosas materiales. Eso tiene que ver con vanidad. A veces como que queremos llenar nuestra vida con materiales. Mientras más tengo esto, mientras más tengo aquello, más me siento completo, me siento mejor. El orgullo, la soberbia, la altivez, el ser admirados nosotros mismos, considerándonos superiores a los demás. Todo esto tiene que ver con una vana manera de vivir. Pero el apóstol Pedro justamente dice, hey, ustedes han sido rescatados de esto. Ciertamente la vanidad de Nerón fue la que provocó lo que provocó. En su vanidad, en su corazón entenebrecido, este emperador quería hacer un reino distinto por vanidad. Y por vanidad estaba acabando con la vida de los cristianos. Pero Pedro le recuerda, ustedes han sido rescatados de esa vana manera de vivir. Y te digo algo, al sol de hoy, quizás no estamos en el siglo I como los cristianos de aquel momento, pero al momento de hoy, año 2025, de alguna manera todavía se sigue viendo la vanidad en el corazón del hombre, ¿cierto? Todavía muchos hombres han querido enseñorearse de otros. Muchos han querido ponerse por encima de otros. Han querido tener dominio, han querido tomar el control. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que Jesús nos ha rescatado de esa manera de vivir. Pero a veces ni siquiera quizás alguno dirá, bueno, yo no me quiero enseñorear de nadie o no me quiero hacer por encima de nadie. Pero a veces somos orgullosos, somos soberbios, somos altivos. Tenemos una actitud de que nos admiramos a nosotros mismos y excluimos a los otros. Y Cristo justamente por eso murió, porque quiere apartar esta maldad del ser humano. Quiere cambiarnos. Cristo quiere transformar nuestras vidas. Amén. Y esto nos lleva y nos conecta con nuestro segundo punto en esta tarde, que es deshazte de toda maldad. Vamos a deshacernos de toda maldad. Y esta es la invitación que hace primeramente el apóstol Pedro a los creyentes. Le dice en 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Habiendo pues dejado toda maldad. Me gusta también como lo dice Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Y es que la palabra maldad es un término genérico para las malas acciones. Todas aquellas acciones que llevamos a cabo en el día a día. El apóstol Pedro en primer lugar le dice a ellos, hey, desháganse de las malas acciones. No hagan las cosas por su propia fuerza, es decir, tomen el control por su propio dominio. Desháganse de las malas actitudes, desháganse de las malas acciones. Y de la misma manera como se lo dice a ellos, como es palabra de Dios, también nos las dice a nosotros. Vamos a deshacernos de esas malas acciones. Y estas malas acciones también de alguna manera tienen que ver como ponerlas en un cajón de basura. Deshacernos implica quitarnos. Deshacernos implica comenzar a poco a eliminar aquellos hábitos o aquellos malos hábitos que nos han acompañado. Pero necesitamos tú y yo trabajar en ellos. Necesitamos tú y yo permitir que Dios nos ayude a quitarnos cada una de esas malas acciones. Y nos preguntaremos, pero dame un ejemplo de malas acciones. Claro, ahí mismo, en el mismo verso 1, el apóstol Pedro, vamos a continuar con el mismo pasaje completo, dice, habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, hipocresía, envidia, la envidia, y toda maledicencia, es decir, malas palabras que salen de nuestra boca. Deja una pequeña lista ahí el apóstol Pedro, pero no es la única lista. La lista puede ser realmente mucho más amplia de lo que tú y yo nos imaginamos. Ahí podemos agregar una cantidad de cosas que hacemos. Pero nada más por mencionar todo engaño. ¿Alguna vez hemos mentido?
¿Será que alguna vez hemos engañado a otras personas tratando de nosotros salir de la situación? Todos lo hemos hecho. La hipocresía, ¿hemos sido hipócritas? Tenemos que reconocer que todos hemos sido hipócritas y que estos hábitos o estas malas conductas tenemos que desarraigarlo de nuestras vidas. La envidia, hemos tenido envidia. Uy, la envidia. Envidia santa, dirá alguno por ahí. Basta con ver las redes sociales para darnos cuenta del nivel de envidia que puede existir. Una persona que tiene un éxito, ay, mira, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá robado para hacer eso? Sospechosa. Cuando vemos los éxitos de las otras personas, de pronto, ¿qué habrá hecho? ¿Dónde se habrá metido? Aquí un pequeño paréntesis. Una vez mi papá se aparece con un ramo de flores para mi mamá. Y mamá le dice, ¿dónde te robaste eso? Es una pequeña broma, pero a veces estamos predispuestos también, ¿no? A veces como que estamos predispuestos. Oye, ¿qué pasó? Eso está extraño en ti. Ya no es envidia, pero ya ahí como que eso está sospechoso. Y fíjense que dice toda maledicencia. Ay, papá. Las groserías, las malas palabras que salen por nuestras bocas y que son ofensivas a las personas que nos rodean. Mira, cabeza de bombillo, ay papá, y de ahí para arriba. Ya se pueden imaginar todas las palabrotas, ¿no?, que existen y que terminan siendo ofensivas y que dañan el corazón de las personas que nos rodean. Dirá alguno, a mí que me digan las groserías, a mí no me importa, a mí me resbala. Mentira, en el fondo del corazón, cuando alguien nos ofende, nos duele. Y todos sabemos que es así. Entonces, él invita de alguna manera al apóstol Pedro a agarrar todo esto y tirarlo a la basura. Desháganse de eso. Échenlo a la basura. Quítense de ustedes toda maldad, toda malicia, todo engaño, toda envidia, soberbia, pum, para allá. Échenlo afuera. Y lo siguiente que les dice, y nos conecta ahora con este tercer punto: alimenta tu espíritu. Y alguno dirá, ¿cómo lo hago? Dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso del 2 al 3, dice, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra, no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, puesto que han probado que el Señor es bondadoso. Nótense que los inspira. En primer lugar le dice, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra. Un niño recién nacido, mis hermanos, necesita la leche materna para crecer. Un niño cuando nace, que por ahí andan varios chiquititos, nos damos cuenta de que ellos comienzan a comer y dormir. Comer, dormir y bueno, y también hacen pupusito, etc. Pero dice como deseen, es decir, tengan ese deseo. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo el niño comienza a buscar el pecho de su mamá? Como desesperado. Con desespero. Necesito la leche de mi mamita, que me alimente. Así es el bebé recién nacido, ¿cierto? El apóstol Pedro usa este ejemplo para decirle a los creyentes, hey, deseen, así como los niños recién nacidos, la leche de la palabra no adulterada. Por lo tanto, la palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios es la que nos da los nutrientes necesarios en nuestra vida espiritual para tú y yo poder crecer, para tú y yo poder madurar, para tú y yo poder comenzar a deshacernos de esta serie de hábitos. Dice, puesto que han probado que el Señor es bondadoso. ¿Alguien ha probado la bondad de nuestro Dios? Amén. Amén. Todos los que estamos aquí hemos experimentado la bondad de Dios, la bondad de Jesús. Si ya hemos probado esta bondad, ahora como niños desesperados, busquemos de ese alimento de la palabra de Dios. Y no se trata de que fue escrita hace 2000 años. Fíjense que sigue siendo la misma palabra, el ser humano sigue siendo el mismo. El corazón del hombre no ha cambiado. Sigue habiendo maldad, sigue habiendo situaciones y nosotros seguimos necesitando alimentarnos con la palabra de Dios. No ha cambiado nada. A pesar de que han pasado 2000 años, no ha cambiado nada. Las cosas siguen exactamente igual como han estado. Entonces, Pedro dice cosas, nos invita a cosas para deshacernos. En el versículo anterior, dicen
que botemos, desháganse de toda maldad. Échalo en el cesto de basura. Bótalo fuera de tu casa. Limpia tu casa, la casa de tu corazón. Limpia tu ser. Ahora, una vez limpio, una vez que tengamos espacio, que comenzamos a deshacernos de malos hábitos, de malas conductas, ahora sí, cosas que debemos buscar, entre esos la leche espiritual. ¿Qué nos vamos a alimentar? Ya nos quitamos de encima la basura. Ahora vamos a tomar esa leche espiritual. Ahora vamos a nutrirnos. Ahora vamos a comenzar a leer la Escritura, a buscar de Dios, a orar, a buscar de su presencia, a conectarnos con Él. De esta forma tú y yo vamos a poder alimentar nuestro espíritu. Nuestro espíritu necesita urgentemente ser alimentados. Y esto primeramente Pedro se lo dice a ellos sí que vivían esa persecución. Aliméntese, deseen como niños en la palabra de Dios. Porque sabía Pedro que los tiempos que le venían eran dificilísimos. Las cosas se iban a poner peor. Déjame decirte que el mismo apóstol Pedro, por causa del mensaje del Evangelio, también fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Así, los escritos posteriores de la iglesia primitiva quedaron registrados en que este apóstol murió de esa manera por causa justamente de seguir a Cristo. Pero es que él no podía negar lo que sus ojos habían visto, lo que sus oídos habían oído. Y de esta misma manera los quería animar a ellos también, pero no solamente a esos hermanos que estaban en Asia Menor, en Ponto, en Galacia, sino que también a nosotros, a los que estamos aquí al sol de hoy, a los que por alguna situación de la vida nos desanimamos, a los que por algún momento quizás vivimos momentos también complejos. No sé qué está pasando en tu vida, de pronto la situación familiar, de pronto el hogar, de pronto las finanzas, de pronto el matrimonio, de pronto los hijos, algún papá, alguna mamá, no sé qué está viviendo, alguna enfermedad, algún proceso. Esas son las situaciones que tú y yo estamos lidiando al sol de hoy. Pero aún así, de estas situaciones Dios nos quiere dar ánimo. Por medio de esta palabra inspirada nos quiere decir: ánimo, levántate, busca la leche espiritual, aliméntate de la palabra de Dios. Recuerda que fuiste comprado a precio de sangre. Recuerda quién eres en Cristo Jesús. Recuerda que vales oro, que Dios quiere lo mejor para tu vida. Así que ánimo, levántate, busca la palabra de Dios, alimenta tu vida. No dejes de congregarte. Amén. Persevera, dice la palabra: el que persevera hasta el fin será salvo. Nos invita a la perseverancia. Pero la perseverancia no puede ser posible si realmente no hemos creído en nuestro corazón en Jesús como nuestro Señor y Salvador. No es solo creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Creer que lo que dijo es verdad. Creer que lo que ha dicho se va a cumplir y va a pasar. Todo lo que dijo Jesús en aquel momento se cumplió. Y lo que quedó pendiente se va a terminar de cumplir. La hora y el día solo Él la sabe. A nosotros nos corresponde predicar y compartir el mensaje. Y que así como tu vida está siendo transformada, también sea en la vida de otros. Y de esta manera nos conecta con nuestro cuarto punto. Nuestro cuarto punto nos dice: cimiéntate en la piedra viva. Amén. Cimiéntate en la piedra viva. Me gustó ese ejemplo que ven allí. Hay unas piedras que están allí como piedras base y luego comienza a edificarse hacia arriba. Y vamos a ver algo interesante que queda registrado en la Escritura con respecto a estos temas. Pedro se dirige a estos cristianos en el norte de Asia Menor y les recuerda que les han dado una nueva identidad. Pedro les dice: ustedes tienen una identidad. Ustedes ahora en Cristo Jesús son personas diferentes. Y les dice en los versos 4 y 5 de la siguiente manera: acercándose a Él, dice el apóstol Pedro, acercándose a Él, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. Se refiere a Cristo Jesús. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Fíjense lo que comienza diciendo. Él dice en primer lugar en el verso anterior, vamos a parar un momentico en el verso anterior. Dice: acercándose a Él. ¿A quién? A Cristo. La piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Cristo es la piedra viva. Que fue
ciertamente rechazada por los hombres. La piedra fue rechazada por los hombres, es decir, Cristo fue rechazado y todavía al sol de hoy sigue siendo rechazado por los hombres. Pero dice, pero delante de Dios, es decir, delante del Padre, es elegida y preciosa. También ustedes, dice a los hermanos que están allá en Asia Menor, también ustedes sean edificados como piedras vivas. Nótese que hace la comparación. Piedra viva Jesús y ustedes, piedras vivas. Dice, sean edificados, es decir, que construyamos piedras vivas en casa espiritual. ¿Qué significa una casa espiritual? Déjame decirle que la iglesia, la palabra iglesia viene del griego eclesia, y eclesia significa pueblo, asamblea de Dios. Es decir, que la iglesia no es un edificio, como muchos pensamos. Voy a la iglesia, popularmente decimos así, lo entendemos, pero la verdadera iglesia es usted. La verdadera iglesia es cada uno de nosotros. Por eso dice, como piedras vivas en casa espiritual, seamos esa casa nosotros, es decir, que sea Dios morando en nosotros, que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros, para ser un sacerdocio santo, es decir, para prestar un servicio santo. La palabra santo es apartado para Dios. La palabra santo es vivir apartados, separados. Ese es el significado. Y dice, para que construyamos casa espiritual, ¿a fin de qué? De ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo hizo el sacrificio. Quiero aclarar esto. No vaya a pensar usted que va a matar un animal para agradarle a Dios. No es así. Ya Cristo pagó el precio. Cristo fue castigado en la cruz, recibió los látigos, eso lo vimos durante la Semana Santa, recibió el castigo, recibió todo el peso del castigo por el pecado. Así lo recibió Jesús por nosotros y en lugar de nosotros. Y esto significa que ya nosotros no tenemos que hacer más que sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificio se refiere el apóstol? Bueno, simplemente obedecer, amar, seguir a Dios, seguir los principios de la palabra, porque ya somos salvos por la gracia de Dios. Nuestras acciones no nos van a salvar, nuestras buenas acciones no nos van a llevar al cielo. Ya Jesús lo hizo, ya Jesús pagó el precio, pero ahora como hijos de Dios estamos llamados a vivir el ejemplo de Jesús, a vivir la vida que llevó Jesús. Y de esta manera nosotros vamos a poder ofrecer esos sacrificios espirituales, es decir, esa obediencia, ese amor, esa entrega, esa pasión, esas ganas de servir a Dios, esas ganas de congregarte, esas ganas de hablarles de otros, de Jesús, esas ganas de transformar también tu vida. Amén. Hay algo que me llama la atención. Quiero hablar un poquito aquí brevemente de Pedro, porque Pedro, su nombre era Simón. Y Dios le cambia el nombre y le dice, tú te llamarás Pedro. La palabra Pedro aparece en el griego como Petro, que significa piedra. Y llama la atención porque Pedro fue el primer creyente que hizo una declaración de fe. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Mesías. Y sobre esa declaración que Pedro hizo, sobre esa declaración fue la primera piedra que puso Pedro. Por eso le digo, a ti te digo, Petro, serás la piedra, por medio de esa piedra edificaré mi iglesia, dice el Señor. Es decir, que la primera piedra, la primera declaración la hizo Pedro. Yo quisiera que vayamos a esa imagen, a la imagen de las piedras, porque Pedro fue uno de los primeros que hizo la declaración. Sobre esta Petra le dice eso. Y a ti te digo, Petro, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. La declaración de Pedro es que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías. Es la base. Y a partir de allí, todos los demás creyentes íbamos a hacer la misma declaración de fe. Íbamos a decir, tú eres el Señor, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios para cada uno de nosotros. Ahora quiero ir a Hechos capítulo 4, versos del 8 al 13, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, verso 8, luego el verso 11 dice, él, hablando, les dijo, ¿a quién? Al concilio donde él fue presentado, porque más de una vez lo llevaron al concilio. Pedro predicaba y la gente se quejaba, los judíos se quejaban y lo llevaban ante el concilio del pueblo judío. Bueno, dice que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo,
Él es la piedra rechazada por ustedes, los edificadores. La primera piedra de todas es Cristo, en primer lugar. Luego las demás son declaraciones de fe. Él, Cristo, es la piedra rechazada por ustedes, los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Verso siguiente. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y viendo la valentía de Pedro, ¿quién es? El concilio, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Fíjense, luego creo que, no sé si está el verso 14, pero yo sé que en el verso 14 él dice que ellos luego seguían con ímpetu predicando el evangelio, con denuedo, con pasión, porque estaban edificados en la roca, porque estaban cimentados en la piedra viva, que es Cristo Jesús primeramente. Entonces, partiendo de este principio, el apóstol Pedro les recuerda a ellos: hey, edifíquense, quédense, cimiéntense en la roca. Ustedes sigan a la roca principal, esa piedra viva, y sean ustedes también piedras vivas. Conviértete en piedra viva para el Señor. Yo sé que en el mismo momento que tú creas en tu corazón, en ese mismo momento que sea transformado por la palabra de Dios, vas a poder cambiar, hacer cambios en tu vida, hábitos, costumbres, a esas malas costumbres que nos han hecho daño durante generación en generación. Y de esa manera vamos a poder bendecir a otros. Esto es necesario que tú y yo podamos ser parte de esto, porque ¿con qué testimonio vamos a anunciar? ¿Con qué testimonio vamos a decirle a otras personas que Cristo es el Señor si nosotros seguimos viviendo de una manera vanidosa? Si seguimos viviendo con maledicencias, si seguimos viviendo con engaños, con mentiras, con malas actitudes, ¿cómo vamos a alcanzar a los otros para Cristo? Y esto me duele y tengo que decirlo, pero hay muchos hermanos que se siguen comportando como bebés espirituales y siguen con los caprichos y siguen con la grosería. Bueno, yo amo a mi Cristo, yo lo tengo en mi corazón, Dios lo sabe. Seguro que sí, no voy a dudar que no lo ame, pero ¿qué tanto amas que sigues con tu vida haciendo las mismas cosas? No podemos, no es competente, no hay sentido de que si ya hemos nacido de nuevo, de que si ya hemos sido cimentados en Cristo Jesús, no podemos seguir haciendo las mismas cosas. Las cosas tienen que ser distintas. Por eso Pedro le dice, así como esa piedra viva, sean ustedes piedras vivas. Es decir, así como Él, ustedes también. Amén. Así como Cristo cambió el mundo, ustedes también. Cristo sobre la iglesia, sobre todos los que son creyentes, dijo: ustedes son la sal y la luz del mundo. Amén. Te pregunto, ¿eres entonces una casa espiritual para nuestro Dios? ¿Mora o vive en ti el Espíritu Santo? Amén. Esto nos conecta con el verso número 5. Anuncia las virtudes de Cristo. El jueves estuvimos hablando acerca de esto, justamente tocamos este pasaje que vamos a ver a continuación. Y decíamos que necesitamos anunciar las virtudes de Cristo. El apóstol Pedro lo dice de esta manera, verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Vamos a ver qué significa esto: anunciar las virtudes de Cristo. A veces queremos anunciar las virtudes de nosotros. Yo soy bueno, yo me porto bien. Yo voy a la iglesia los domingos. Yo no digo grosería, yo soy bueno. Queremos anunciar las virtudes de nosotros y no se trata de anunciar nuestras virtudes. Se trata de anunciar las virtudes de Cristo. Porque cuando anunciamos las virtudes de Cristo, significa que nos hacemos débiles, que nos hacemos vulnerables. Y eso es lo que somos. No nos caigamos a cuentos o a pasiones. Somos vulnerables. Mentimos, engañamos, cometemos errores. Por lo tanto, yéndonos a Cristo, desechando toda maldad,
apartándonos para Él, ahora sí, vayamos y anunciemos las virtudes, pero de Cristo. De decir lo bueno que Él ha sido con nosotros. Debemos, como dice esta frase a continuación, debemos decirle a los demás de la gran diferencia que Él, Cristo, ha marcado en todos nosotros. De eso se trata, de anunciar las virtudes de Cristo. Yo quiero detenerme un momento en el verso 9, porque hay una identidad. Quiero mencionar algunos aspectos rápidamente. Verso 9, pero ustedes, los creyentes, allá en Asia Menor, en el norte de Asia Menor, y nosotros también. Pero ustedes son linaje escogido. Estando en Cristo Jesús, hemos sido escogidos y apartados para ir y anunciar su mensaje, ¿verdad? Dice real sacerdocio. Esto tiene que ver con adoración. Esto tiene que ver con rendir nuestras vidas para Él. Nación santa. Santa es apartada. Nación porque somos el pueblo de Dios espiritualmente. Somos una nación. Pertenecemos a Cristo, al reino de los cielos. Somos apartados, separados para Él. Eso es lo que significa santo. No hay otro término. Esa es la traducción de la palabra santo. Pueblo adquirido. ¿Por qué adquirido? Porque nos compró con su sangre. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes. Ahora que tenemos identidad, que sabemos quiénes somos en Cristo, que somos escogidos, que somos amados, que nos ha perdonado, que nos ha redimido, ahora vayamos y anunciemos las virtudes de Cristo. Porque, ¿por qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado. ¿De dónde nos llamó? ¿Dónde estábamos tú y yo cuando nos llamó Jesús? En las tinieblas, en la oscuridad. ¿A dónde? A su luz admirable. Nos llamó del oscuro, de las tinieblas, del pecado, de lo tenebroso, de la maldad. De ahí nos sacó Cristo. ¿Para qué? Para su luz admirable. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí venimos de situaciones de ver cosas difíciles en nuestros hogares. Algunos aquí quizás lidiaron con el vicio, con el alcohol, con drogas, con no sé cuánta cosa, con meterse en problemas económicos, con meterse en situaciones. Estábamos sumergidos en las tinieblas, en la oscuridad, en la mentira, en el engaño, en el sí, mañana te pago, no, tranquilo, ¿qué pasa? Pum, pum, unos golpes y ya, pum. Vivíamos en esa vida. Y Cristo nos llamó de las tinieblas, a su luz. Ahora somos diferentes. Ahora nos hemos apartado para Él. ¿Tenemos lucha? Sí, la seguimos teniendo. Repito, esto es un proceso. No es que ya somos los santos. ¡Pling! La aureola ahí en la cabeza. No es así. Aunque espiritualmente y posicionalmente en Cristo Jesús ya hemos sido santificados, ya hemos sido apartados, pero por lo que hizo Jesús, ahora en el día a día tú y yo estamos llamados a caminar en la luz admirable de Cristo. En ser ese ejemplo. Y esto nos conecta con este último punto, pero antes de ir al último punto, es que ciertamente tenemos que hablar, cuando anunciemos las virtudes de Cristo, tenemos que hablar de la diferencia que Dios ha marcado primero en nuestras vidas, la diferencia que ha marcado en nuestros matrimonios, las diferencias que hay en nuestras luchas, en nuestro quebranto, en nuestras relaciones. Amén. Ahora sí, el siguiente punto es, y con el que cerramos en esta tarde, es: sigue las huellas de Jesús. Me acuerdo hace años escribí una canción llamada Huellas en la Arena. Todavía está en YouTube. Si lo ven, se van a reír. Estaba adolescente, tenía 19 años cuando escribí esa canción. Y esa canción, y hago aquí un breve paréntesis, no estaba aquí en lo que les iba a mencionar, pero quiero mencionarles esto para darles una idea. Esa canción me gustó porque yo vi una frase, me encantó esa frase, que más o menos decía de la siguiente manera. Había un hombre que estaba orando. Había un hombre que estaba teniendo situaciones en su vida, problemas, dificultades. Y este hombre, a lo largo de su vida, él veía que en el camino hacia Dios solo habían dos huellas. Dos huellas. Y él veía que venía una visión a su vida de que había pasado por momentos difíciles y había dos huellas en el camino. De que vio cuando estaba
en la droga y había solo 2 huellas. De que vio cuando tenía problemas con su mamá, de que había 2 huellas. De que vio que lo había dejado su papá, había 2 huellas. Que murió su abuelita, había 2 huellas. Que murió su abuelito, había solo 2 huellas en el camino. Y él se quejó con Dios. Y le dijo, esto es una historia solamente para ilustrar el amor de Dios. Y le dijo de la siguiente manera: Dios, ¿por qué en los momentos más difíciles de mi vida, cuando estuve en las drogas, solo había 2 huellas en el camino? Estaba solo. Cuando estaba en la dificultad, solo habían 2 huellas. Cuando viví el proceso de que mi papá me dejó, solo habían 2 huellas. Cuando mi abuelita falleció, solo habían 2 huellas en el camino. ¿Dónde estabas tú? Y Jesús le dijo: es que esas 2 huellas no eran tuyas, eran mías, porque yo te llevaba en mis brazos. Esa historia a mí me quebró, porque a veces pensamos que vamos en la vida y vamos solos, que no tenemos la ayuda de nadie, que nadie nos comprende, que nadie realmente sabe lo que vivimos. Pero déjame decirte que si ves solo 2 huellas en el camino, son las huellas de Jesús. Es que te lleva en sus brazos. Primera de Pedro capítulo 2, verso 11 y 12 dice: amados, yo los exhorto como a peregrinos y a expatriados. Esto llama la atención que le dice peregrinos y expatriados, pero voy a terminar primero el verso. Dice: amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Verso 12. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnien como malhechores, es decir, que los ofendan o los señalen como malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Amén. Hago una pausa porque sé que hay algunas palabras que nos pueden sonar un poco difícil. Comienzo con el verso anterior. Amados, los exhorto como a peregrinos y expatriados. Les recuerda que ellos estaban como extranjeros en esa nación. Hoy en día Turquía. Ellos estaban ahí en el norte de Asia. Pero la razón por la cual les dice peregrinos y expatriados o extranjeros es porque Él les quería recordar cuál era su verdadera ciudadanía. Él les quería recordar que ellos eran ciudadanos del reino de los cielos. Y así como ellos estaban expatriados, así tú y yo también estamos expatriados. No solo por el hecho de que somos latinos o hispanohablantes y nos encontramos en Estados Unidos, sino por el hecho de que al momento de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahora somos ciudadanos del reino del cielo. Ya no pertenecemos a la corriente de esta vida, de este mundo. Y quizás por eso, en algunos momentos en tu caminar de vida, te has dado cuenta que ya no haces las mismas cosas. De que poco a poco comenzaste a tomar buenos hábitos en el Señor, de que en el amor de Dios comenzaste a cambiar y transformar tu vida. Y eso es lo que justamente Pedro quiere hacer. Dice: tengan una conducta ejemplar entre los gentiles. ¿Qué gentiles? Entre los extranjeros, entre los que vivían o los nacionales de allí, los nativos de esa zona, para que en lo que ellos los calumnien, es decir, para que en lo que ellos los insulten o los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, es decir, al ver que ustedes tienen una buena actitud y hacen las cosas bien, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, en el tiempo final. Amén. Ahora entendemos la razón, y así nos dice Jesús también. Caminemos y sigamos las huellas de Jesús. Caminemos y sigamos los pasos de Jesús. Y eso es lo que nos dice el siguiente verso, Primera de Pedro capítulo 2 verso 21, y más o menos así termina este capítulo 2 de Pedro. Dice: pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Para que sigan sus pisadas. Para que sigan sus pisadas. ¿Tenemos ejemplo en Cristo? ¿Será que Cristo hizo lo mejor para nosotros?
Amén. Dice, pues para esto fueron llamados. Dios te ha llamado a ti. Dios te está llamando hoy. Porque también Cristo sufrió, porque ya Cristo sufrió por todo esto. Por ustedes, por nosotros. Dejándoles ejemplo para que podamos seguir sus pisadas, para que podamos seguir sus huellas. De esta manera, ellos iban a poder afrontar lo difícil de aquel momento. De esta manera ellos podían salir a flote. Déjeme decirle que muchos de ellos murieron terriblemente. Otros quizás se salvaron. Pero lo que me decía la semana pasada, todo en esta vida es pasajero. Y estoy seguro que las personas que ya tienen más edad recuerdan perfectamente cuando eran niños y dirán, wow, ¿cómo se han ido los años? Los años se van rápido, se van volando, dirán por ahí. Yo sé que es difícil sentirnos excluidos en situaciones, porque seguir a Cristo, obviamente vamos a quedar excluidos, nos van a señalar, nos van a decir cosas, ay, está el cristianito, el aleluya, dale, no sé qué. De mí se burlaban mucho. Yo tenía un primo que me decía, ¿para qué pasó el aleluya? ¿Qué pasó? Gloria a Dios, me decía. Ah, no, está bien. Me echaba broma mi primo. Háblame, el aleluya. ¿Qué pasó? Me decía. Y hoy por hoy me llama. Primo, te escuché predicar. Me gustó el mensaje. Gloria a Dios. Dios está haciendo la obra en él también. Dios también está tocando su corazón al sol de hoy. Sé que es incómodo sentirnos excluidos en las redes sociales, quizás con los compañeros de clase, en el trabajo, en la escuela, en el trabajo. A lo mejor en algún momento, tú eres cristiano. O a veces se van a burlar de nosotros, vamos a ser ridiculizados, vamos a ser avergonzados. Es normal, eso va a pasar. Se van a reír, pero vamos a vivir la buena batalla de la fe. Amén. Así que no te olvides, quiero terminar con estas frases. Recuerda que hemos sido llamados a ser el mensaje de Dios para este mundo quebrantado. Así que no caigas en discusiones en las redes sociales. No te pongas a pelear que si esto, que si mira que si tú vas para esta iglesia, tú vas para aquella, o tú haces esto, tú haces aquello, o mira cómo te vistes tú, o mira cómo se viste aquel. No caiga en eso, hermano. No estamos llamados a eso. No caiga en discusiones. No, mire que la iglesia que yo voy sí, porque no sé qué, que yo tengo la razón por no que... Olvídense de eso. Sigan a Jesús. Recuerden que hemos sido llamados a ser, es decir, nosotros somos el mensaje de Dios. Tus vidas, cómo vives, cómo actúas, cómo caminas, es el mensaje de Dios para este mundo quebrantado. Y quiero terminar haciéndote esta pregunta. ¿Y tú eres una de esas piedras vivas? ¿Eres una de esas piedras vivas? ¿Qué necesitas hacer para transformar en tu vida? Para ser transformado en tu vida.